¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la Trinidad, vamos a hablar de las personas de la Trinidad, pero vamos a tratar de abordar el tema desde otro lugar. Vamos a tratar de acercarnos al pensamiento de Dios y de la Trinidad desde un lugar distinto. He estado pensando mucho en el tema de la Trinidad, de las personas, cómo poder hablar de la Trinidad, de las personas, de una misma sustancia, de la divinidad, pero separándonos un poco de los conceptos típicos, porque pueden generar confusión para aquellas personas que no terminan de separar a Dios de lo humano y lo terrenal, ¿no? Cuando escucho a algunos hermanos, vamos a llamarlos así, unicitarios, modalistas, que piensan en Dios como algo muy terrenal, desde una óptica que no pueden poner una distancia entre la divinidad y los conceptos terrenales. Entonces, hablar de personas, lo único que hace es complicarles para poder poner distancia y entender de que cuando hablamos de personas dentro de Dios, no estamos hablando de personas como somos cada uno de nosotros, porque es un concepto, el de persona, que se queda chico, se queda corto para describir la Trinidad. El trinitario, el que ya entiende de la Trinidad, el que entiende el concepto de Trinidad, no tiene problema con esto. Lo comprende perfectamente y no le hace ningún ruido ni ningún problema. El problema viene con aquellos que no logran entenderlo o superarlo desde ese punto de vista. Entonces, por eso he trabajado un material que me gustaría compartir con ustedes, donde trato de acceder al pensamiento de Dios desde conceptos más nuevos. El pensamiento humano evoluciona, avanza y tenemos nuevas descripciones, nuevas formas de entender, nuevos profundidades. Me parece que la ciencia actual tiene conceptos que son realmente muy complejos y profundos, que fácilmente pueden aplicarse a descripciones de Dios, ¿no es cierto? Obviamente manteniendo la distancia entre ciencia y religión, ¿no? Pero los conceptos son importantes e interesantes de todas maneras, ¿no? Así como cuando hablamos de persona y sustancia, siempre ponemos una distancia entre Dios y los conceptos. De esta misma manera, cuando hablemos de estos conceptos científicos, vamos a estar recordando que estamos poniendo una distancia entre ciencia y religión, ¿no es cierto? Hay conceptos hoy, no hoy, pero ya desde los últimos tiempos, que plantean problemas muy difíciles de resolver por la ciencia actual. Y ese es el concepto de singularidad, la singularidad como un punto en el cual las mediciones, los análisis, las pruebas, las fórmulas, las leyes, colapsan y no logramos penetrar más allá de esa barrera de la singularidad, ¿no? Por lo general se habla de singularidad como el lugar donde un agujero negro, que es el colapso de una estrella por lo general, no podemos penetrar para medir, para saber qué pasa ahí adentro, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, esa singularidad nos deja mirando desde afuera y podemos intentar comprender qué ocurre en una singularidad por lo que vemos desde afuera. Lo mismo nos ocurre
con la divinidad, ¿no es cierto? Vemos a la divinidad por lo que la divinidad nos revela, cómo Dios se revela en los textos sagrados, en la escritura sagrada, en la Biblia, cómo Dios se revela de una manera múltiple, siendo Dios único, ¿no? Siendo una unicidad que sin embargo se manifiesta en la Biblia y se ha manifestado al pueblo hebreo y se ha manifestado también en el Nuevo Testamento de una manera expresada como múltiple. Y entonces eso genera un gran problema de análisis y de comprensión a nivel de, bueno, ¿y qué está ocurriendo en estas, como hablábamos en la antigüedad, de 3 personas? Por eso he preparado un material que vamos a ir avanzando, vamos a tratar de ir comprendiendo los conceptos como para tener una idea, ¿no es cierto? Entonces, vamos primero por singularidad, ¿no? Me gusta realmente esta palabra singularidad para describir a la divinidad, ya que presenta una imagen de algo muy difícil de acceder. En astronomía y física, el término singularidad se refiere a una región del espacio-tiempo en la que las leyes conocidas de la física dejan de aplicarse de manera coherente con lo cotidiano. Ciertas magnitudes como densidad, temperatura, curvatura del espacio-tiempo se vuelven infinitas o indefinidas. En el contexto astronómico, el uso más común del término se refiere a la singularidad, como hemos dicho, de un agujero negro como punto crucial donde, según la relatividad general, toda la masa del agujero negro está comprimida en un espacio de volumen cero. Y la densidad es infinita. En ese punto la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita y las leyes normales de la física ya no pueden describir lo que ocurre allí. En esta situación se cree que el tiempo y el espacio colapsan tal como lo conocemos. Otras singularidades puede ser el Big Bang, que comenzó también, se supone, pensamos, como una singularidad cósmica, un estado de densidad infinita antes de que comenzara la expansión del universo. En esencia, una singularidad es un límite del conocimiento físico actual. Singularidades donde las teorías, como la de la relatividad general, ya no funcionan por sí solas y se hace necesaria una teoría cuántica de la gravedad que aún no ha sido formulada completamente. Los científicos los físicos están trabajando justamente todo el tiempo, permanentemente, para resolver y tener una teoría que unifique todas estas situaciones, ¿no? Y así poder comprender qué es o qué sucede realmente. A nivel de la física cuántica, que tanto escuchamos últimamente, ¿no? Todo es cuántico, cuántico, bueno, pero es útil la física cuántica para escribir determinados conceptos, obviamente, y tiene muchísimas aplicaciones en nuestra vida cotidiana, más allá de lo que a veces comprendemos. El concepto de singularidad se vuelve todavía más complejo y menos definido, debido a que la mecánica cuántica y la relatividad general aún no están unificadas. Sin embargo, vemos cómo se podría entender y qué desafíos plantearía pensar en una singularidad desde la física cuántica. En la relatividad general, una singularidad es una predicción matemática donde ciertas cantidades físicas como densidad, curvatura del espacio-tiempo, se vuelven infinitas. Pero en mecánica cuántica los conceptos de punto o infinito no tienen el mismo sentido porque las partículas no tienen posiciones definidas, sino probabilidades, lo que se denomina como el principio de incertidumbre. También las fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo se vuelven dominantes en escalas extremadamente pequeñas como las de Planck. Son medidas extremadamente pequeñas para describir las partículas subatómicas. Son medidas muy chicas.
En física cuántica se cree que las singularidades no son realmente físicas, sino indicadores de que nuestras teorías actuales están aún incompletas. Una futura teoría cuántica de la gravedad, como la gravedad cuántica de Lazo o la teoría de cuerdas, probablemente eliminará la necesidad de singularidades infinitas, reemplazándolas por una descripción más realista y finita del espacio-tiempo extremo. Bien, tenemos una idea así muy rápida y a vuelo de pájaro de lo que significa singularidad para lo que es esta astronomía o mecánica cuántica. Vamos a tratar de aplicar estos pensamientos de situaciones extremas a la teología. Algunos pensadores contemporáneos, especialmente en el cruce entre la teología y la filosofía y la física, han explorado la idea de las personas de Dios, las personas de la divinidad, como una especie de singularidad metafísica o espiritual. ¿Qué implicaría considerar a las personas divinas como singularidades? ¿No? ¿Por qué pensaríamos a las personas divinas como singularidades? Veamos, una singularidad física sería un punto donde el conocimiento, el espacio y el tiempo colapsan y lo normal, lo cotidiano, deja de tener sentido, al menos por ahora. Y para una mente humana, ¿no es cierto?, que no puede captar y entender plenamente determinados conceptos por ahora. Estos conceptos de singularidad aplicados a las personas, hipóstasis, ¿no?, de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la teología cristiana, podría sugerir que ellas son realidades infinitamente complejas de ser, de existencia, de conocimiento y de el amor de Dios, que es un amor extremo y que no llegamos a comprender completamente. La singularidad en Dios apunta a que su naturaleza trasciende el pensamiento conceptual y las categorías humanas, como ocurre con las singularidades de la física, y que en ellas la alteridad, o sea, el ser distintos y la unidad, un único Dios, coexisten de una forma que rompe las leyes de la lógica humana, igual que una singularidad rompe las leyes de la física conocidas. Pensar a las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde una perspectiva meramente humana y terrenal, puede llevarnos a descripciones meramente analógicas. Busquemos algunos pensadores, he estado investigando, hay algunos pensadores como Karl Rahner, teólogo católico del siglo XX, que aunque no llegó a usar expresamente el término singularidad, de todas maneras habló de las personas trinitarias como eventos eternos de autocomunicación, profundamente misteriosos, ¿no?, de evento eterno de autocomunicación, comunicarse dentro de sí, justamente. ¿Por qué se comunican? Porque son tres personas que pueden comunicarse dentro de un Dios único. Al plantear la Trinidad Divina como una singularidad en términos de eventos eternos de autocomunicación, podemos combinar dos ejes de análisis. Por un lado, la definición de singularidad como un punto en el que las leyes conocidas dejan de aplicarse y donde convergen multiplicidad y unidad. Y por otro lado, la concepción teológica de Dios como una comunión intradivina. Dentro de Dios existe una comunión. Y por otro lado, esta multiplicidad en la divinidad única, ¿no es cierto? Es uno solo, el Señor es uno, pero a la vez es una multiplicidad. Por eso, cuando leemos la Biblia nos encontramos con estos grandes temas de ver que Dios está asociado a algo múltiple, ¿no?
Vemos en el Antiguo Testamento donde se habla del Yahvé y el ángel de Yahvé y el Señor y el ángel del Señor, y a veces Yahvé habla y Yahvé está haciendo algo y hay una multiplicidad. Por otro lado, cuando leemos el hebreo, nos encontramos que se habla en singular y en plural. Yahvé es singular, sin embargo, se habla ahí mismo en textos muy cercanos en la pluralidad de Elohim. Y entonces esto ocurre ya desde la antigüedad, el tema en el pueblo hebreo, de comprender que algo no está del todo bien, digamos, al ver que Dios es uno, pero a la vez se presenta de manera múltiple. Y entonces tenemos claramente una pluralidad en la unidad, ¿no? Una unidad múltiple. En la doctrina trinitaria, la única y a la vez triple sustancia divina se realiza, se concreta a través de procesos o eventos internos. El génesis eterno del Hijo, el engendramiento en el Padre, la expiración del Espíritu Santo por el Padre y el Hijo, y la relación mutua de las personas. El Padre, ¿no es cierto?, engendra al Hijo eternamente, sin un principio, sin un fin, todo el tiempo en un presente continuo, lo cual es una situación que no es intuitiva, ¿no? Esto no son meros atributos, sino actos eternos de permanente comunicación ad intra, dentro de la divinidad, que constituyen la misma vida, la vida misma de la divinidad, de Dios. Según Karl Rahner, teólogo católico alemán, Dios no causa originalmente algo diferente de Él mismo, sino que se comunica a sí mismo en una forma distinta, en el engendrar del Hijo y en la expiración del Espíritu Santo, lo cual articula su ser como un evento dinámico de autocomunicación. Podemos entender entonces la Trinidad como una singularidad no estática, sino como punto, eternidad o infinito en el que la unidad divina y la distinción en tres personas se funden dinámicamente, así como la singularidad física. En la singularidad física, los conceptos de espacio y tiempo colapsan en un único evento. En la singularidad trinitaria, los conceptos de Padre, Hijo y Espíritu Santo no se disocian de la esencia divina, sino que son personas irreductibles de su única existencia. También se podría decir de manera análoga que Dios, cuya esencia no se busca en la soledad, es comunicación eterna consigo mismo, y su ser es una unidad y a la vez un proceso trinitario, una unidad múltiple, una multiplicidad en la unidad. Cuando vemos, por ejemplo, en el hebreo, cuando escuchamos la oración por antonomasia del judaísmo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, nos encontramos una vez más con este tema de la pluralidad en la unidad, ¿no? Esa palabra ejad del hebreo que tiene que ver con una unidad múltiple, una multiplicidad en la unidad. Justamente está allí en esta oración cuando se habla de Dios único, ¿no? El Señor es uno compuesto. Por tanto, pensar la Trinidad como singularidad implica reconocer a Dios como el evento absoluto en el que la autocomunicación, la generación y expiración eternas constituyen su esencia. Esta perspectiva obliga a desplazar la idea de Dios como entidad estática y remarca en cambio su carácter de proceso relacional único, donde la multiplicidad de personas es inseparable de su unidad sustancial. Algunos autores o líneas de pensamiento influenciados por la teología apofática que intenta reconocer la teología apofática nos habla de entender por la vía de lo que Dios
no es, como el misticismo ortodoxo, el pensamiento de Meister Eckhart, místico y teólogo del siglo XIV, que hablan de Dios como una oscuridad luminosa o una paradoja infinita. Esto de oscuridad luminosa simplemente tiene que ver con una luz que se nos hace oscura al entendimiento, no que sea oscura la luz, sino esa oscuridad que no nos deja acceder totalmente a la comprensión, lo cual nos acerca a una noción de singularidad espiritual. En la filosofía contemporánea, pensadores como Jean-Luc Marion, filósofo y teólogo francés, o David Bentley Hart, filósofo y teólogo estadounidense, han explorado formas de lo divino que puede ser entendido como lo irruptivo, inefable y absolutamente otro, similar al misterio inabarcable de una singularidad física. Pensemos este tema de las personas o hipóstasis. Explorar una alternativa al término persona en la Trinidad utilizando conceptos de física cuántica como ejercicio teológico nos puede ofrecer nuevas intuiciones simbólicas y analógicas, especialmente al respetar la distinción entre teología y ciencia. ¿Cierto? Debemos de mantener clara la idea de que estamos tratando de utilizar términos científicos, pero para hacer teología. Entonces mantenemos la distinción entre teología y ciencia para no confundir. El buscar caminos alternativos para las descripciones de conceptos se hace necesario debido al problema inherente del uso de la noción de persona aplicado a las hipóstasis trinitarias. En cuanto al conflicto que genera para algunas comprensiones erróneas, como el modalismo, los unicitarios, que niegan las distinciones reales en la Trinidad, no logran comprender las personas y por eso justamente he realizado este trabajo, pensando justamente en los modalistas y los unicitarios, que no logran comprender las personas de la Trinidad. Vamos a explorar un poco definiciones para ampliar el concepto. Veamos las personas como realidades relacionales subsistentes. La analogía teológica que podemos usar en lugar de persona, podemos hablar de realidades relacionales de la divinidad. En este marco de realidad relacional en la divinidad, el Padre sería el originante, el Hijo sería engendrado, reflejado en un engendrar eterno, permanente, en una temporalidad de eternidad, en un presente continuo, y el Espíritu Santo es fusión amorosa del Padre y del Hijo. Esto mantiene la concepción de unidad de esencia y distingue tres realidades de existencia y relación dentro de la divinidad única. Las personas divinas serían relaciones subsistentes, entrelazadas en la unidad única de realidad divina, inseparables, mutuamente definidas, permanentes y eternas, ¿no? Este tema de absolutamente entrelazadas, ¿no? Este entrelazamiento. Este modelo estaría en línea con la doctrina clásica de la coinherencia trinitaria, también llamada pericóresis. De estas realidades relacionales se desprende que para que exista el Padre, debe existir el Hijo y viceversa. Si hay un Padre, hay un Hijo. Si hay un Hijo, hay un Padre, ¿no? Es de pura lógica. Y para que exista el Espíritu Santo debe haber una fuente de el Padre y el Hijo. Por lo que vemos que las existencias individuales tienen un estrecho y directo origen relacionante. Las relaciones ya nos muestran justamente esta situación de tres realidades relacionantes. Veamos a Jesús como una absoluta singularidad. En algunos enfoques de la teología cristiana contemporánea se sugiere que la encarnación, Dios hecho carne en Jesús, podría ser una especie de singularidad histórica, ya que Jesús sería un punto en el tiempo y el espacio donde eternidad y finitud se cruzan, se intersectan, se tocan, algo que desafía la comprensión racional
como haría en alguna medida una singularidad física en el espacio-tiempo. Aunque podría no ser un lenguaje común en la teología tradicional, es necesario ahondar en lo filosófico y metafórico para hablar de las personas divinas como singularidades, en el sentido de realidades infinitas, inabarcables y transformadoras, donde nuestras categorías colapsan como lo hacen en una singularidad física. Vamos a ver algunos fundamentos teológicos para avanzar en la teología. Karl Rahner, teólogo católico alemán, considerado como uno de los más importantes del siglo XX, quien habla de cada persona trinitaria como este evento eterno de comunicación, nos decía que la relación intratrinitaria es dinámica e inabarcable, una densidad de relaciones, de manera análoga a la densidad infinita de una singularidad. En la teología apofática podemos analizar algunos pensadores como el pseudo Dionisio y los maestros del desierto, padres del yermo o padres de Tebaida, como se los conoce en el cristianismo, a los monjes, ermitaños y anacoretas, que aproximadamente en el siglo IV, tras la paz constantiniana, con el emperador Constantino, abandonaron la ciudad del Imperio Romano y otras regiones vecinas para ir a vivir en la soledad de los desiertos de Siria y Egipto. Estos dirían que Dios es lo inefable, más allá de todo concepto, un calificativo que confluye con la idea de un punto donde la lógica ordinaria de la mente humana colapsa. La encarnación de Cristo sería entonces una singularidad histórica en la que Jesús se convierte en un instante en que lo eterno penetra lo temporal y allí la eternidad, la dimensión divina y el tiempo, dimensión humana, convergen y nuestras categorías se vuelven insuficientes. Veamos un poco las implicaciones filosóficas y espirituales entre la unidad y la distinción, las interacciones y las reciprocidades en la divinidad. En la singularidad física, espacio y tiempo se funden. En la Trinidad, unidad de esencia y distinción de personas coexisten sin confusión. La infinitud, el tiempo infinito de la divinidad, se revela justamente en esta singularidad de Dios. Así como una singularidad es un límite de nuestras teorías físicas, la Trinidad también puede ser un límite a nuestra razón. Solo la experiencia mística y la fe permiten rozar al menos con nuestra mente ese infinito. Reconocer a Dios como singularidad promueve una teología apofática, lo que Dios no es, más que la teología catemática, que es lo que Dios es, cuidando de no reducirlo a proporciones atómicas o atomatizando o fraccionando sus partes. En este contexto, lo de proposiciones atómicas alude a la idea de descomponer la realidad divina en unidades mínimas e independientes de sentido, tal como en la lógica analítica, donde una proposición atómica sería la afirmación más simple que no se puede desglosar en partes con sentido propio. Veamos el riesgo de atomatizar el análisis de la divinidad. Si intentáramos describir a Dios y a la Trinidad como un conjunto de proposiciones atómicas determinadas, expresando ideas como, por ejemplo, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, o hay unidad de esencia, o hay distinción de personas, cada una de estas afirmaciones tomadas aisladamente correspondería solo a una pieza muy pequeña y estática del misterio. La metáfora de la singularidad y la pericóresis apuntan justamente a que no podemos sumar proposiciones discretas para reconstruir un vivir divino completo. La Trinidad es más, mucho más, que la colección de atributos separados. Veamos la pericóresis trinitaria. Esta palabra pericóresis, que proviene del griego y literalmente significa circular movimiento
intervención mutua o habitación, habitar recíproco, en teología se usa para describir la relación dinámica, mutua y perfectamente armoniosa entre las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un habitar juntos. La pericóresis expresa que las tres personas divinas no están separadas ni aisladas, sino que viven una en la otra en un intercambio perfecto de amor, vida y acción. Es decir, el Padre está en el Hijo en el Padre, y ambos comparten al Espíritu Santo en efusión, quien también habita en ellos y en los creyentes. Juan 14 nos decía: ¿no has creído que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Este versículo refleja justamente la idea de una interpenetración mutua sin confusión de identidades. Las identidades no se confunden aún estando en una estrecha interpenetración intratrinitaria. Parece un rompecabezas, ¿no? Entonces, veamos, aunque el término técnico pericóresis no aparece en la Biblia, hay varios pasajes que inspiraron su desarrollo teológico. Juan 14, 17, donde Jesús habla repetidamente de su unidad con el Padre. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. O que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros. Juan 17. O Efesios 2, 18, donde habla de un acceso común al Padre por medio del Espíritu. O Juan 4, Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Estas ideas sugieren una vida compartida, circular, íntima entre las personas divinas, ¿no? Habitar intratrinitario. Veamos el desarrollo histórico. Orígenes, el término usado por primera vez por el teólogo griego Sinesio de Cirene en el siglo IV, aunque fue desarrollado sistemáticamente por San Gregorio Niazeno, San Basilio Magno y San Máximo el Confesor. Para estos padres de la Iglesia, la pericóresis era clave para defender que la Trinidad no es una colección de tres dioses, sino una sola realidad divina. Dios es uno, no son tres dioses. Esta identidad exacta de Dios como Dios único, que la relación entre las personas divinas es plenamente real y mutua, y que la salvación consiste en ser incluido de alguna manera en esta comunión divina. La pericóresis rechaza cualquier visión estática o jerárquica de la Trinidad. En lugar de eso, muestra una vida divina activa, relacional, circulante. No hay distanciamiento entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino comunión perfecta. La salvación no es solo perdón de pecados, sino participación en algún punto de vida trinitaria. Como decía San Ireneo, este es el motivo por el cual el Verbo se hizo hombre, el Hijo y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, entrando en comunión con el Verbo y recibiendo de este modo la filiación divina, llegara a ser Hijo de Dios. Esto lo decían Adversus Aerenses, y está como cita en el Catecismo de la Iglesia Católica. La pericóresis nos invita a entrar entonces en esa comunión de amor que existe desde siempre entre las personas divinas. Como comunión eclesial, como modelo de comunión eclesial, si Dios mismo vive en relación mutua, los cristianos son llamados a construir una iglesia comunitaria, fraterna y reconciliada. La división entre cristianos contradice una imagen de una Trinidad que vive en perfecta comunión. Cualquier división entre cristianos está en contraposición a la perfecta unidad trinitaria en Dios. El modalismo y el subordinacionismo son temas que no comprenden la realidad intratrinitaria. El modalismo, idea de que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son solo formas distintas de manifestarse de un solo Dios, es rechazado por la pericóresis, que afirma la realidad personal de cada hipóstasis. El subordinacionismo, idea de que el Padre, el Hijo, el Espíritu son inferiores, idea de que el Hijo
o el Espíritu Santo son inferiores al Padre, también es superado porque en la pericóresis todas las personas participan igualmente de la realidad divina. Algunas imágenes han sido usadas para representar esta pericóresis que puede ser no tan intuitiva. Una de ellas es una danza circular donde cada persona gira en torno a las otras en un movimiento eterno de amor divino. O un fuego que arde entre tres personas, compartido pero sin extinguirse. Y también como fuente que fluye internamente, eternamente e internamente. Un amor divino que se derrama sin cesar entre las personas trinitarias. Veamos algunas citas relevantes. San Gregorio Nianceno, en su tercer discurso teológico sobre el Hijo, decía: nosotros contemplamos un solo rayo de luz que es la gracia del Hijo y del Espíritu, procedente del Padre, como de una fuente única, sin separar la luz trinamente resplandeciente, ni confundir las hipóstasis, ni dividir la soberana unidad. Karl Rahner decía: la pericóresis de las personas divinas significa que cada una existe solo en relación con las otras y que el único Dios no es un ser solitario, sino una comunión eterna de amor que se entrega a sí mismo. La doctrina de la pericóresis expresa que las tres personas divinas no son partes de Dios, sino que cada una es totalmente Dios, porque cada una está infinitamente abierta a las otras en la unidad de la esencia divina. Las tres personas totalmente Dios, aunque presentan realidades interrelacionales, como decíamos antes, en una realidad trinitaria. Veamos la lógica proposicional, analicemos los límites de la lógica proposicional. En lógica, las proposiciones atómicas se relacionan mediante conectivos, y, o, si, entonces, pero la relación intratrinitaria no es meramente un conector entre tres afirmaciones, sino una dinámica viva de comunión, interpenetración y acción mutua. Tratar a la Trinidad como un simple conjunto atómico de verdades afirmativas nos llevaría a correr el riesgo de convertirla en un mero ejercicio intelectual abstracto, desconectado de la experiencia relacional y mística que subyace en la tradición cristiana. ¿No? Hay una revelación, hay una espiritualidad, hay un misticismo, hay una revelación bíblica que se ha transmitido y que la reciben y la recibimos los cristianos, ¿no? Esta singularidad metafísica versus átomos lógicos, ¿no? El tema de dividir para analizar, o una singularidad metafísica que se nos hace muy difícil de entender. Si volvemos a la física en astronomía, una singularidad física es en un agujero negro, por ejemplo, no son partes individuales que luego se unen, sino que es un estado en el que las nociones de parte y todo colapsan. Aplicado a Dios, a la divinidad, la noción de singularidad metafísica sugiere que la unidad trinitaria no proviene de ensamblar proposiciones atómicas, sino de un todo inabordable que trasciende la suma de los atributos. Hablar de proposiciones atómicas en este contexto es advertir contra una teología excesivamente analítica y fragmentaria que reduce lo divino a afirmaciones discretas y mensurables. En cambio, la analogía con la singularidad y la pericóresis nos invita a reconocer la inefable unidad relacional de las tres personas divinas, donde nuestras categorías lógicas colapsan y se abren a un misterio vivo y dinámico, ¿no? Donde comprendemos que hay una mística, una espiritualidad, una realidad divina que trasciende nuestra comprensión, y allí es donde el espíritu dialoga con la divinidad. Veamos uno de los conceptos de la mecánica cuántica que pueden ser muy útiles para comprender o acercarnos a rozar un poco la realidad divina. Esta es la no localidad. Veamos
la no localidad cuántica y la pericóresis trinitaria, ¿no? Esta mutua interpenetración en las personas divinas. Vamos a hacer un pequeño repaso de cada concepto para ubicarnos. Entonces, la no localidad cuántica. En mecánica cuántica, dos o más partículas pueden estar o quedar entrelazadas de modo que el estado cuántico conjunto no se factoriza en estados independientes. Una medición sobre una partícula colapsa instantáneamente el estado de la otra, sin importar la distancia que la separa. Lo que Einstein llamó una acción fantasmal a distancia, ¿no? Así, fantasmal, porque es una cosa muy extraña. Este fenómeno viola la intuición clásica de que toda influencia debe viajar localmente a través del espacio. Sin embargo, en la no localidad ocurre de manera instantánea sin importar la distancia. En la pericóresis trinitaria, término que ya vimos tomado del griego y usado en teología para describir la relación intratrinitaria, cada persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habita en y se entrega a las otras, sin confusión de identidades. El término subraya simultáneamente la distinción de las personas y a la vez una unidad absoluta de su ser. Dios es uno, pero se revela de manera trinitaria. Veamos una analogía entre este entrelazamiento cuántico que veíamos y una mutua, como se dice en el inglés, indwelling. En inglés, este indwelling es un in dentro y duel habitar, lo que significa literalmente un habitar dentro, ¿no? Este tema de que ya en el hebreo estaba muy presente en la Sejiná, una presencia interna, algo que vivo está permanente ubicado en el interior de otra cosa. Un ejemplo neutro podría ser la belleza de la naturaleza, que tiene un espíritu que mora en su interior, ¿no? Como imagen. Hablaríamos en la teología cristiana de la morada del Espíritu, ¿no? En la teología cristiana se habla del morar interno del Espíritu Santo, un indwelling of the Holy Spirit, refiriéndose a que Dios habita dentro del creyente. En la pericóresis trinitaria, las personas divinas moran dentro, indwell, morar dentro o en unas en otras, es decir, cada persona mora plenamente en las otras sin perder su distinción. No se confunden. La continuidad de la divinidad denota una presencia constante, no puntual, sino un entrelazamiento permanente, eterno, que solo podemos comprenderlo, entenderlo cuando se manifiesta y se revela como personas independientes. La transformación interior conlleva la idea de que lo que habita transforma el lugar o el sujeto que lo acoge desde adentro, ¿no? El habitar del Espíritu Santo, esta sensación del cristiano, del creyente, de la persona de sentir la presencia del Espíritu Santo con los dones, con la revelación. Por tanto, el indwelling sería esa morada interior, ese anidar, esa sejiná, la presencia continua de algo o alguien que vive dentro de otra realidad, ya sea de forma metafórica, un espíritu, un principio, literal, teológica, Dios en el creyente, las personas divinas entre sí. Así como en el entrelazamiento cuántico, cada partícula sabe instantáneamente lo que ocurre con la otra, en la pericóresis trinitaria, cada persona divina participa plenamente de la vida y acción de las otras sin mediaciones espaciales o temporales, ¿no? La divinidad está en omnipresente, ¿no? La idea de omnipresencia, está en todas partes a la vez y todas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, saben exactamente lo que ocurre sin tener que moverse de un lugar al otro, ¿no? Veamos el concepto cuántico de superposición.
porque también es un concepto interesante que puede aplicarse a la teología. Aplicar el concepto cuántico de superposición a la Trinidad no implica una equivalencia literal entre física cuántica y teología, sino una analogía formal o simbólica. En mecánica cuántica, un sistema físico puede existir en múltiples estados posibles simultáneamente antes de ser medido. Esta coexistencia se llama superposición. En la doctrina trinitaria se considera unidad en la divinidad, pero a la vez distinción en las tres personas. La doctrina trinitaria enseña que en Dios hay una sola naturaleza, una sola sustancia en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada hipóstasis, cada persona es plenamente Dios, pero no son tres dioses, El credo atanasiano decía: adoramos a un solo Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia. La sustancia es una, el homoousios, una sola sustancia en tres hipóstasis, ¿no? Para poder comprender de qué estamos hablando en relación a los conceptos anteriores. Al intentar una analogía entre superposición y Trinidad, podemos suponer que aunque la Trinidad no es un sistema físico, hay una analogía formal entre la superposición cuántica y la coexistencia trinitaria. En la superposición cuántica, una partícula no está en un solo estado hasta que es colapsada, pero tampoco está dividida entre ellos. Esta no localidad indivisible puede ser útil para simbolizar cómo la Trinidad puede manifestar tres distinciones personales sin perder la unidad ontológica. El modelo cuántico puede ayudar a pensar esta coexistencia sin confusión. La no localidad cuántica, en la que un cambio en una partícula afecta instantáneamente a la otra sin importar la distancia, ofrece un modelo conceptual para pensar la inmanencia y coinherencia de las personas trinitarias. Lo que hemos visto que en teología se denomina pericóresis, ¿no? Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, Juan 14. La inmanencia, del latín inmanere, permanecer en, significa la capacidad de estar presente y operar dentro de algo, sin ser exterior o ajeno a ello. En teología, la inmanencia divina es la presencia activa de Dios dentro del mundo y dentro del alma humana, sin dejar de ser trascendente. Y en la Trinidad, la inmanencia trinitaria se refiere a cómo las personas divinas existen eternamente unas en otras, sin relación con la creación. Esto se distingue en la Trinidad económica que actúa hacia el mundo. La Trinidad es un solo Dios que subsiste en tres personas realmente distintas que son inmanentes entre sí. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 254. En cuanto a la coinherencia, también llamada, como habíamos dicho, pericóresis, que proviene de del latín teológico medieval coinherencia, estar dentro uno del otro, el cual es equivalente al término del cual hablábamos, pericóresis, como mutua compenetración. Entonces, significa la mutua inhabitación de las tres personas en la Trinidad, la coinherencia. El Padre está en el Hijo está en el Padre y ambos en el Espíritu. Las tres personas no se confunden, pero están totalmente presentes uno en el otro. Decía Tomás de Aquino. Pericóresis significa movimiento circular, pero se toma en sentido metafórico para indicar la mutua inmanencia de las personas divinas. Veamos la Trinidad como expresión sin confusión. Como en la superposición, donde cada componente contribuye sin perder su identidad, en la Trinidad cada persona es distinta, pero no separable. Nos decía
otra es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, pero una sola divinidad. Ningún concepto creado puede contener a Dios tal como es. Catecismo de la Iglesia 230. El modelo de superposición no explica, obviamente, la Trinidad, pero abre una vida analógica para intentar comprender. La distinción no implica separación. La unidad no niega la multiplicidad relacional. Este tema tan complejo de 1 y 3. 3 que son 1. La unidad en la multiplicidad y la multiplicidad en la unidad. Y el pensamiento teológico puede enriquecerse cuando dialoga con modelos liminares de otras disciplinas, como en este caso la física cuántica. La superposición cuántica puede servir como analogía formal para ilustrar cómo en Dios puede darse la coexistencia simultánea e indivisible de múltiples existencias personales no accidentales de ser, sin que ello implique división de esencia ni subordinación temporal. Como toda analogía teológica tiene un límite, pero sugiere que el misterio trinitario puede pensarse con categorías no binarias ni mecanicistas más acordes al lenguaje del misterio, ¿no? El misterio divino y la forma de acceder a él a través de descripciones teológicas. Veamos un poco las dimensiones de la analogía que estamos utilizando, ¿no? En mecánica cuántica, el estado total no es la suma de estados individuales. De manera análoga, en la Trinidad no hay un cuarto ente. A veces escucho a algunos unicitarios o modalistas que dicen, no, pero si sumamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, llegamos a un cuarto ser. Bueno, justamente no. En la Trinidad no hay un cuarto ente que sea la suma de las personas. Dios Padre más Dios Hijo más Dios Espíritu Santo simplemente es Dios, ¿no? Porque no hay más que Dios. Dios Padre es Dios, Dios Hijo es Dios y Dios Espíritu Santo es Dios. Y todas ellas individualmente son plenamente Dios, ¿no? Por otro lado, la propiedad más profunda de las partículas entrelazadas es su relación, no es su individualidad. En paralelo, la relación trinitaria es la sustancia misma del ser divino, ¿no? El interactuar y el interrelacionarse. La no localidad desafía la noción de espacio como barrera de la influencia. De modo semejante, la pericóresis trinitaria trasciende cualquier límite creado por el tiempo o la causalidad. Las personas divinas coexisten eternamente sin un lugar exactamente donde estar. Son omnipresentes, están en todas partes en el mismo instante eterno, de presente eterno, de presente continuo, en una eternidad divina. Veamos la naturaleza ontológica versus la fenomenológica. La no localidad describe cómo se manifiesta el mundo físico, pero las partículas no poseen conciencia ni relaciones personales. La pericóresis, en cambio, es una realidad personal y volitiva, donde las singularidades divinas se revelan personales y por lo tanto con voluntad. El tema de tener voluntad, libre albedrío, porque el libre albedrío interpenetra a las personas divinas. La mecánica cuántica se formula con matemáticas precisas experimentales, pero por otro lado la teología nos habla de misterio y de revelación, por lo que debemos entender analogías evocativas y no equivalencias literales. Mantener la mente claro en ciencia y teología. En mecánica cuántica hay un desencadenante físico, la medición, el tomar una medida, que es lo que produce el colapso. En la Trinidad no hay jerarquía causal entre personas, sino comunión eterna e incesante, más allá del tiempo y del espacio, sin poder determinar un momento determinado en que ello ocurre, sino un estado permanente de presente continuo, donde en la Trinidad todo es una hora permanente en la eternidad.
Entonces, avancemos en las implicaciones teológicas y espirituales de estos conceptos. Estas metáforas pueden ayudarnos a comprender que el centro de la divinidad no es un ser mónada aislada, sino una danza relacional perfecta entre las personas divinas. Así como cada partícula influye sobre la otra, nuestra vida cristiana está llamada a participar en esa red de amor que es la Trinidad, una no localidad de la gracia. La analogía refuerza el carácter inefable de la Trinidad, un fenómeno que rompe las categorías comunes de separación y límite. La comparación entre la no localidad cuántica y la pericóresis trinitaria puede servirnos de una gran herramienta metafórica para subrayar la unidad relacional y la ineludible interpenetración de las personas en un solo Dios, la cual ilumina el misterio de una comunión divina que trasciende el espacio-tiempo y despierta en nosotros una nueva forma de contemplar la vida en comunidad. La no localidad y la comunión inmediata de las personas puede permitirnos acercarnos a entender cómo la gracia procede simultáneamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que no viaja de uno a otro, sino que brota de la unidad relacional sin mediaciones espaciales ni temporales. Al pensar en la no localidad divina, se entiende que toda acción de gracia es obra conjunta e indivisible de las tres personas simultáneamente. Un origen único pero compartido lo podemos comprender en la doctrina católica. El Espíritu procede del Padre y del Hijo, el Filioque, y nos llena de gracia. Este proceder es un acto interno y eterno y no un tránsito en el espacio. La no localidad ayuda a imaginar que la gracia no es un rayo que cruza la distancia divina, sino un estado relacional pericorético en el que la gracia habita ya en la Trinidad. La no localidad y la morada interna, no locality y la indwelling del inglés, como metáforas en la teología trinitaria, puede iluminar el misterio de la pericóresis, esa mutua interpenetración de las tres personas divinas, partiendo de la absoluta trascendentalidad divina y por lo tanto de una plena singularidad. Entonces, veamos algunas definiciones para terminar de asentar un poco, ¿no? La no localidad cuántica, un fenómeno al que los sistemas entrelazados responden al instante a mediciones recíprocas sin mediación espacial ni de tiempo, ¿no? Esto es instantáneo sin importar la distancia. El indwelling o el morar dentro, el habitar dentro, que en teología nos habla de una presencia continua e íntima de una persona divina dentro de otra, o en el creyente. Y la pericóresis trinitaria, un término patrístico que describe cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan unos en otros, manteniendo la distinción de personas en perfecta unidad de esencia. Veamos la relación que trasciende el espacio. En la no localidad cuántica no hay distancia que separe la comunión de las dos partículas. En la pericóresis las personas no están espacialmente separadas ni jerárquicamente distanciadas. Cada una vive y actúa en y por las otras. Esta acción simultánea e inmediata que uno ve en la física cuántica tiene su paralelismo en la teología, ¿no? Ya que al medir una partícula instantáneamente afecta a su par entrelazado, en la Trinidad todo lo que realiza el Padre acontece en el Hijo y en el Espíritu Santo al mismo tiempo y viceversa. El estado cuántico conjunto de partículas entrelazadas no es reductible a estados independientes. En paralelo, la única sustancia divina se comparte indivisiblemente entre las tres personas, pero sin mezclar sus identidades, lo que se denomina en teología homoousios, término que compone el homos igual y ousia sustancia, y tiene como su correspondiente latino la voz consubstancial.
de una misma sustancia, pero tres hipóstasis. Veamos un poco la gracia como no localidad en la iglesia, una gracia no local. El efecto de la no localidad de la gracia en la comunidad, en la comunión eclesial. Los sacramentos distribuyen la gracia. Estos, aunque se administren localmente, en un lugar y en un tiempo concreto, el fruto de los sacramentos penetra y une a toda la iglesia, de manera análoga al entrelazamiento. La gracia conferida a un creyente afecta a la gran red del cuerpo de Cristo más allá de las distancias físicas. La oración y la solidaridad no local. Vamos a ver estos conceptos como tienen su paralelismo. Cuando oramos unos por otros, experimentamos una forma de entrelazamiento espiritual. Nuestra súplica solicita la gracia divina en otros, incluso si están lejos o si son almas que ya están en el cielo. Esta intercesión sacramental o litúrgica muestra que la gracia no se limita a lo local, sino que colapsa fronteras, tanto de espacio como de tiempo. La no localidad implica una universalidad de la gracia que no se gasta ni se localiza en un punto en particular y que alcanza cada rincón de la iglesia, manifestando la fraternidad e intercesión eclesial que fomenta la conciencia de que orar o actuar en gracia por otro es participar en el mismo campo relacional divino. También la adoración apofática nos recuerda que aunque celebremos acciones concretas como los sacramentos, el origen de la gracia reside en el misterio inaccesible de Dios. Veamos este habitar internamente. El Espíritu mora en el creyente, como en Romanos 8, transformándolo desde adentro. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en nosotros. Cada persona divina entonces mora en las otras, el Padre en el Hijo en el Padre y el Espíritu Santo en ambos, de modo que ninguna obra o voluntad divina se puede atribuir a una sola persona aisladamente. La transformación recíproca que proviene de estas ideas. Esta transformación recíproca de la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia, en la comunidad de fieles, nos conforma a Cristo, produciendo en todos y cada uno una transformación en la que unos arrastran a los otros hacia una mayor cercanía con Dios. La unidad interna de las personas trinitarias no es pasiva, sino fuente de amor eterno, entrega y koinonía, comunión, tanto entre sí como con la Iglesia. El indwelling, el morar dentro, subraya que no es un evento fugaz, sino una morada perpetua que trasciende el espacio y el tiempo. La pericóresis es una acción eterna, no procede ni sucede, simplemente es la dinámica continua del ser divino, atemporal y permanente en el presente continuo de Dios, sin un lugar determinado y siendo a la vez en todas partes. Entonces, veamos un poco las implicaciones teológicas y prácticas de este tipo de análisis o pensamiento. Las ideas de singularidad y no localidad remarcan que Dios trasciende nuestras categorías de espacio, tiempo y causalidad. Así como las partículas entrelazadas forman un todo, paralelamente podemos comprender que Dios mora en nosotros y que la Iglesia existe como un cuerpo donde cada miembro vive en los demás. La no localidad invita a ver el alcance global del Evangelio, mientras que el indwelling, el morar dentro, nos recuerda que la transformación profunda ocurre desde adentro por la gracia del Espíritu Santo. Al emplear juntas estas dos imágenes, la de la no localidad y la del morar dentro, conseguimos un retrato
más rico de la pericóresis trinitaria, una comunión sin fronteras, eterna, simultánea e interna, que revela la unidad relacional de un único Dios en tres personas y nos llama a vivir esa misma dinámica de amor y presencia dentro de nosotros y en nuestra comunidad. La Iglesia Católica reconoce la importancia de la teología apofática o vía negativa como complemento indispensable de la teología catemática o vía afirmativa. A grandes rasgos, esto enseña que Dios trasciende infinitamente todo lo creado, ¿no? Nos dice el Catecismo de la Iglesia número 42, Dios trasciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene de limitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir a Dios que está por encima de todo nombre y de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance, con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente a Dios mismo, sin poder, no obstante, expresarlo en su infinita simplicidad. Es preciso recordar, en efecto, que entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la desemejanza entre ellos no sea mayor todavía. Y que nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es. Y como los otros seres se sitúan con relación a Él, ¿no? Santo Tomás de Aquino, en el Catecismo de la Iglesia número 43. Veamos las raíces patrísticas y místicas de este pensamiento. El magisterio valora especialmente a Pseudo Dionisio, el Areopagita, cuyos escritos sobre la oscuridad divina inspiraron tanto la teología apofática o vía negativa como la mística posterior. Los escritos del Pseudo Dionisio, el Areopagita, sobre la oscuridad divina, especialmente en su teología mística, fueron el fundamento de lo que hoy llamamos teología apofática o vía negativa, que es la rama de la teología mística que insiste en que Dios solo puede conocerse por negaciones y en la experiencia contemplativa que trasciende todo concepto. En su teología mística, Dionisio afirma que tras agotar todo lenguaje y toda afirmación sobre Dios, solo queda una oscuridad divina en la que el ser humano entra en unión mística con lo inefable. Al decir oscuridad, simplemente se expresa la incapacidad humana de penetrar los sagrados misterios. Esta vía negativa inspiró tanto la teología mística de la Iglesia Oriental como el esiquismo y la obra de Gregorio Palamas como la corriente mística occidental de la Baja Edad Media y el Renacimiento. Meister Eckhart, Juan Tauler, Jan van Rubruck, Margaret Poertson, representantes de ese pensamiento místico, ¿no? Más tarde, santos como Teresa de Ávila y Juan de la Cruz. En suma, la oscuridad divina de Dionisio sirvió para desarrollar una teología que purifica el lenguaje, eliminando toda afirmación positiva que pretende reducir a Dios a categorías finitas. Por eso me pareció tan interesante el tema de singularidad, porque realmente la palabra singularidad representa esta situación, ¿no? Eliminar afirmaciones positivas que pretendan reducir a Dios a categorías finitas. Apunta a la experiencia mística, ya que conduce al alma más allá de la razón y del habla, hacia una unión contemplativa en la noche del entendimiento, ¿no? Como metáfora de esa oscuridad luminosa. Equilibra la vía catemática, afirmativa, con la vía apofática, ofreciendo un abordaje integral que reconoce tanto lo que podemos decir de Dios, la teología catafática, como lo que solo podemos negar, teología apofática. También místicos católicos como San Juan de la Cruz practicaron la vía negativa en la noche oscura del alma, donde se abandona todo concepto para unirse con Dios en el misterio. La vía negativa no sustituye la afirmación de lo que Dios ha revelado, sus atributos, sus obras, Cristo en el Evangelio, sino que nos libera de reducir a Dios a mera categorías y prepara el corazón para la contemplación del misterio. En síntesis, para la Iglesia la teología
apofática purifica nuestro lenguaje de todo lo finito y nos recuerda que solo sabemos lo que Dios no es, preservando la oración ante su absoluta trascendencia. La teología apofática está profundamente enraizada en la tradición patrística y mística y forma parte de una teología equilibrada que combina la vía afirmativa y negativa para acercarnos mínimamente al misterio divino sin pretender agotarlo. No hay forma, no hay posibilidad. Veamos un poquito a San Agustín. Aunque San Agustín no usa el término singularidad en un sentido científico contemporáneo, como hemos estado hablando de física y cosmología, su reflexión trinitaria, especialmente en De Trinitate, de todas maneras ofrece categorías muy profundas que pueden leerse como antecedentes estructurales para pensar a Dios en términos que la noción moderna de singularidad ayuda a expresar. San Agustín utiliza un lenguaje compatible con una interpretación teológica de Dios como singularidad no dividida ni reductible. En De Trinitate, San Agustín afirma que la Trinidad, las tres personas, comparten una sola divinidad, porque así el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y los tres al mismo tiempo son un solo Dios. En la ciudad de Dios, San Agustín responde a los que preguntan, ¿dónde está tu Dios?, indicando la presencia omnipresente e indivisible de Dios, idea que puede remitirse a la no localidad. Nuestro Dios está presente en todas partes, completamente en todas partes, en ningún lugar encerrado, puede estar presente sin ser visto y ausente sin moverse. Interesante, ¿no? En este pensamiento Agustín afirma que unidad y Trinidad no se oponen y serían expresiones simultáneas y necesarias del ser divino. Esta afirmación se alinea conceptualmente con la idea de una singularidad que contiene distinciones internas sin división. San Agustín en De Trinitate afirma que todas las obras de la Trinidad hacia afuera, ad extra, son indivisas. Esto significa que aunque las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son distintas en sus relaciones internas, sus acciones en la creación y en la historia de la salvación son inseparables y realizadas conjuntamente. En el Sermón 71, San Agustín decía, así en la Trinidad obra las obras de cada persona. Cuando obra una, cooperan las otras dos por una conveniente concordia operativa en las tres, sin que falte en ninguna la eficacia en el obrar. En este pensamiento, San Agustín enfatiza que aunque ciertas acciones pueden atribuirse a una persona específica, como la encarnación al Hijo, todas las personas divinas están activamente involucradas en cada obra divina. Estas enseñanzas subrayan la unidad indivisible de la acción divina, reflejando la profunda coherencia y unidad de la Trinidad en todas sus obras hacia afuera. Una interioridad absoluta. Decía, memoria, inteligencia y voluntad, y estas tres son una sola cosa, una sola vida, una sola mente. Aunque no se refiere directamente a la Trinidad, esta expresión condensa el pensamiento agustiniano de que Dios habita indivisiblemente en lo más íntimo del ser. En diálogo con conceptos como inmanencia y no localidad, podría verse como una intuición temprana de lo que hoy llamaríamos una presencia singular no espacial. Veamos también la mente como imagen trinitaria. Nos decía, estas tres cosas, memoria, inteligencia y voluntad, no son tres vidas, sino una vida, ni tres mentes, sino una mente. Y por consiguiente, tampoco son tres sustancias, sino una sustancia. Por tanto, estas tres cosas son una en la medida en que son una vida, una mente, una esencia. Esta triple estructura del alma humana es propuesta por San Agustín como imagen de la Trinidad. Cada facultad es distinta, pero inseparable en una unidad esencia viviente. Esta idea se puede acercar a la noción de superposición como coexistencia de personas en una única realidad. San Agustín no utiliza un lenguaje físico ni cuántico, pero sus formulaciones sobre la unidad indivisa, la interioridad radical y la Trinidad operativa ofrecen fundamentos teológicos que pueden reinterpretarse en diálogo con conceptos como
singularidad, superposición y no localidad. El idioma evoluciona, los pensamientos van expresándose de manera mejor y hay que aprovechar los pensamientos de nuevas descubrimientos e ideas, como es justamente esto que estamos intentando abordar. Santo Tomás de Aquino habla de las nociones centrales de las cuales él aborda, que pueden dialogar con la idea moderna de singularidad y que hemos de analizarlo desde citas de la Suma Teológica. Vamos a ver, por ejemplo, cómo Dios es acto puro y simplicidad absoluta, ¿no? De lo cual, dice en la Suma Teológica, de lo cual se sigue que en Dios no hay composición, por tanto, en Él no hay materia, ni cantidad, ni sustancia, ni accidente, ni forma, ¿no? Esta absoluta singularidad, ¿no? Porque de lo cual, dice Santo Tomás, en Dios no hay composición, por tanto, en Él no hay materia, ni cantidad, ni sustancia, ni accidente, ni forma. Y más aún, dice, Dios es el mismo ser subsistente. Subsistente. Por tanto, para Santo Tomás, Dios es un ser no compuesto, absolutamente uno, sin partes que pudieran estar separados, generar una división interna. Su acto puro equivale a una unidad absoluta de acto, análoga a la singularidad metafísica, donde no caben distinciones de materia o forma. No hay que confundir con las personas en la Trinidad, porque esto podría llevarnos a un pensamiento de, bueno, si es un ser no compuesto, entonces, ¿dónde están las tres personas? Pero lo que nos está diciendo Santo Tomás es un tema de compuesto de partes, de partecitas, ¿no? de átomos. Entonces nos habla de que Dios es el ser subsistente a todo y no está formado por partículas. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces nos dice, los entes que tienen su ser de otro, ente por otro, se sitúan en algo, pero como necesariamente en Dios nada es por otro, por eso Dios es ente que subsiste por sí mismo. Está hablando de Dios en su metafísica absoluta de yo soy el que soy como el único que es, el único que existe y lo único que existe. Dios como ente por sí no depende de nada para existir. Él está fuera de toda causalidad dependiente, una fuera de categoría similar a como la singularidad está fuera de las leyes físicas habituales. Nos decía, el proceso del Hijo desde el Padre es como el entendimiento desde quien conoce. El proceso del Espíritu Santo de ambos, Padre e Hijo, es como el amor desde quienes aman. Aquí justamente Santo Tomás nos habla otra vez de estas tres relaciones intratrinitarias. El proceso del Hijo desde el Padre es como el entendimiento desde quien conoce. El proceso del Espíritu Santo de ambos, Padre e Hijo, es como el amor desde quienes aman. En la singularidad clásica no hay antes ni después, por lo tanto hay un colapso del tiempo, ni espacio distinguible. Las procesiones trinitarias son eternas y coeternas, sin sucesión temporal. El Padre engendra al Hijo y ambos aspiran al Espíritu Santo, en un presente único, permanente y eterno, sin principio, sin final, en un presente continuo de eternidad. No operan en un antes o un después creado, sino en una unidad intemporal, semejante al punto singular donde tiempo y espacio colapsan. No hay un momento sin una eternidad. Decía Santo Tomás, no se afirma totalmente de varias cosas lo que no es unido simplemente. Por tanto, cuando se afirma de Dios varias cosas, sin embargo, sencillamente uno significa que todo lo que se afirma de Él es sencillamente uno, ¿no? Esta unidad en la multiplicidad. Es una singularidad, distintos parámetros, densidad, curvatura, tiempo, que convergen en una única condición extrema. El Aquinate expresa que todo atributo divino, poder, sabiduría, bondad, no multiplica a Dios, sino que coincide en su simplicidad. Esa convergencia indivisible remite a la misma intuición de un punto único, multisíntesis.
En la metafísica de Santo Tomás, Dios es acto puro e indiviso, que subsiste por sí mismo, cuyos procesos internos son eternos y coeternos en las tres personas trinitarias, y cuyos atributos no multiplican su esencia, ¿no? Dios Padre, más Dios Hijo, más Dios Espíritu Santo, no generan un cuarto ente, sino simplemente Dios. Sino, decía Santo Tomás, que coalescen en una unidad simple. Estos rasgos estructurales remiten sorprendentemente a la noción moderna de singularidad, como punto donde las distinciones comunes de partes, de tiempo, de espacio, se disuelven en una realidad única e inabarcable, ¿no? Este tema de la singularidad, de la no localidad, de la superposición, de la pericóresis, una danza intratrinitaria de las tres personas que existen por una relación, justamente la relación de las tres personas nos muestran que para que estén estas tres personas en relación, son definidas justamente por esa relación. Es Dios Padre porque hay un Dios Hijo, y hay un Dios Hijo porque hay un Dios Padre, y el Espíritu Santo porque hay una efusión desde el Padre y del Hijo, una interrelación, ese indwelling de un habitar dentro la pericóresis, esa relación permanente, eterna, ese engendrar permanente del Padre al Hijo sin un momento puntual, sin un inicio, sin un término. Me parece que estos términos de la ciencia actual pueden ser muy útiles para poder definir temas tan difíciles como es justamente la Trinidad, acercarnos a una realidad trinitaria en un Dios único. Creo que puede ser muy útiles la singularidad, ¿no? Pues realmente Dios es una singularidad a todas luces, pues todo lo que intentamos medir de Dios colapsa cuando tratamos de introducirnos, entrar en una realidad que nos es ajena. Por lo tanto, solo podemos comprender a la Trinidad desde la revelación, desde una mirada mística, desde lo que la palabra sagrada nos expresa, cómo Dios se presenta a la humanidad y cómo vemos que hay una pluralidad en la unidad, en esa singularidad imposible de abarcar, ¿no? Esa pericóresis, esa danza intratrinitaria, esa vida, ese indwelling, ese habitar uno dentro de otro, que tanto se expresa en el Evangelio de Juan, y que trasciende también a la vida eclesial, a la vida de la iglesia y del creyente, ¿no? Ese habitar del Espíritu Santo en la iglesia, de habitar en el creyente, en cada uno, y cómo la gracia no tiene una localidad, ¿no? Esa no localidad de la gracia, cuando uno ora por alguien, alguien ora por uno, no tiene importancia la distancia, no importa si está vivo o muerto. Uno puede orar por un alma en el cielo, el alma en el cielo puede orar por uno en una no localidad y fuera del espacio y del tiempo. Me parece muy interesante abordar estos temas desde estas nuevas nociones que pueden ser muy útiles como pensamientos y nuevos léxicos que nos van a ayudar a abarcar y tratar de distanciarnos de conceptos anteriores que pueden generar confusión en los unicitarios, en los modalistas, aquellos que no logran terminar de entender la Trinidad. Espero que este material les sirva, les pueda tener algún tipo de utilidad, y si lo necesitan voy a dejar este material en la descripción de este video para que lo descarguen, lo analicen, hagan sus contribuciones, puedan aportar para ayudarnos a hacer profundizaciones teológicas que siempre están buenas para acercarnos y tratar de entender a Dios. Así que, espero que esto sirva para ayudarnos a pensar un poquito más, ¿no? Más de lo que ya
pensamos todo el tiempo. Los saludo con gran afecto, les dejo algo para pensar, que Dios los bendiga, que les dé luz y sabiduría y nos dé luz y sabiduría a todos. Oremos en esta gracia no local para orar unos por otros pidiendo luz y sabiduría. Les mando un gran abrazo, les habló Pablo Castro.